Tenemos la lectura en Romanos capítulo 15, versículos 6 y 7. Y estamos en la serie de preocupándonos los unos por los otros. Y esta vez toca preocupándonos en aceptarnos. Aceptación, unidad, deferencia y solidaridad. Preocupándonos en aceptarnos unos a otros. Antes déjenme introducir el sermón de hoy. Hay una palabra muy de moda que se llama inclusión. Está muy de moda esa palabra. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Inclusión. Es decir, demasiado de moda. Perdón. En su portal de significado, Fabián Coelho la define como la actitud, la tendencia, la política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir beneficiándose de ese proceso. La inclusión está buscando lograr que todos los individuos, todos los grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, o sea, es decir, que los han puesto a un lado, que los han rechazado, puedan tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades para realizarse como individuos. La inclusión se formula como una solución al problema de la exclusión, de sacar fuera, que es causada por circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, como la segregación étnica o religiosa, en otras palabras, en otras cosas. El problema con esa palabra, que está muy de moda ahora, es que la han caramelizado y han metido cosas que no deben ir dentro de la palabra inclusión. La inclusión, el de ahora que se menciona, no es hoy en día con ese título incluir los grupos naturales como los negros. Estamos de acuerdo que negros y blancos todos son, no podemos rechazarlos, excluirlos, tenemos que incluirlos porque Dios nos hizo de una sola raza. Tampoco tenemos que excluir, o sea, echar fuera a los impedidos físico-motores. No podemos ponerle a un ciego, ni a un sordo, ni a ninguna de esas personas la oportunidad de rechazarlo, sino ponerlo en la oportunidad, la inclusión de que participen con nosotros y con la sociedad. Tampoco con personas porque sean religiosas, porque sean pobres, porque sean mujeres discriminadas. Pero con esa palabrita también quieren poner el grupo LGBTI sin ser realmente un grupo religioso, un grupo social ante la ley, y queriendo que toda la sociedad se rinda a los pies de esa minoría, de tal manera que ellos sí pueden tener su desfile de orgullo gay, pero cuidado si nosotros hablamos de el ser heterosexual o algún tipo de cosa. Ya hay homofóbico, discriminación y toda una serie de cosas que quieren ponerle. Quieren poner cuartos de baño. Atento a ese grupito minoritario, usted tiene un baño para donde poder irse, si no de hombre o de mujer, perse, usted cierra su puerta y no hay ningún problema. Pero no, tienen que hacerle baño especial por lo que se sientan ellos. Y quién sabe cuántas violaciones puede existir dentro de eso a una persona que diga que es un hombre, que se sienta en el cuerpo de una mujer y se mete entonces en un baño de hembras. No, esa palabra inclusión no debe ser puesta para ese grupo de personas. Eso no es para eso, es para grupos naturales. Y lo peor es que ellos quieren que usted y yo paguemos por todo ese tipo de cosas que ellos hacen. Es con la fuerza del Estado y con el dinero de nosotros que ellos quieren hacer eso. Eso no es, ni sirve para lo que es una verdadera inclusión. Pero lamentablemente, prepárese que eso viene.
Hay una agenda preparada para ese tipo de cosas. Pero no es de eso que venimos a hablar ahora. Ahora lo que queremos decir es que si el sitio más importante donde nació la verdadera palabra inclusión, que abarca a todos dentro de la verdad y las buenas costumbres, fue en el cristianismo en el siglo I, y sus valores siguen brillando hoy en día, como se ve en nuestro pasaje de hoy, en Romanos 15, del 5 al 7. Romanos 15, 5 al 7 dice: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, como una sola persona, inclusiva, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que de ahí se deriva el versículo 7. Por tanto, eso se deriva de eso. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos unos a otros, como Cristo también nos recibió para gloria de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, tú que eres en verdad el Dios inclusivo, que incluyes de toda lengua, tribu y nación, personas para Jesucristo, sin discriminación, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener el sentido de inclusión verdadera, de aceptar al hermano por lo que Cristo ha hecho en la vida, por ser una criatura, un hijo tuyo, creado a tu imagen y semejanza, y ayúdanos a ver en él la imagen tuya y poder nosotros aceptarlo dentro de aquellas cosas que tú claramente has dicho que nosotros debemos hacer. Gracias, Padre Celestial, porque por tu Espíritu podemos hacer eso. Ayúdanos a quitarnos los ojos de los prejuicios raciales y de otro tipo de cosas y poder tratar a nuestros hermanos en Cristo, sobre todo aquí en Fundamento Bíblico, sin ningún tipo de prejuicio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La epístola de los Romanos, o la carta escrita a los Romanos, fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él no fundó y que él quería visitar de camino hacia España, cerca del año 62 después de Cristo. Y en este capítulo, al concluir su presentación del tema de las decisiones en asuntos donde no hay mandamientos claros, estoy diciendo eso, en asuntos donde hay mandamientos que no son claros, áreas grises en la vida cristiana, Pablo regresa a la misma exhortación con la que comenzó en el capítulo 14, continúa eso, y esta vez aumenta un poco más el círculo al cual él está aplicando. En medio del grupo de Roma habían judíos y habían gentiles, y esos grupos estaban teniendo problemas dentro de la iglesia local. Entonces empezó con una exhortación a los fuertes en la fe a que aceptaran a los débiles, pero no para discutir con ellos ni para menospreciarlos, sino para aceptarlos y amarlos tal como Cristo los ha aceptado. Y aquí yo te pregunto, hermano, ¿y tú? ¿Existe en ti por gracia una actitud de aceptación a todos tus hermanos en Cristo, en especial a los de Fundamento Bíblico? ¿O tú tienes la tendencia a relacionarte como si fuera un archipiélago, solamente a tu grupito, varias islas en un mismo lugar, pero separadas en grupos? Ah, no, yo estoy con el grupito mío solamente ellos. Nuestro Señor desea una actitud de receptividad de tu parte, de aceptación a otros hermanos que piensen diferente de ti, que sean diferentes de ti, pero que sean salvados por la sangre de Cristo, siempre que no sean áreas y mandamientos claros que él haya dicho, sino áreas grises. Por eso, al terminar el versículo, exhorta a todos, tanto a fuertes como a débiles, a aceptarnos los unos a los otros. Es por eso que nosotros vamos a ver, en primer lugar,
la naturaleza de este mandamiento, o sea, en qué consiste, qué es lo que se nos está pidiendo aquí. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Eso es un mandamiento, eso está en imperativo, eso es palabra de Dios, y Dios quiere que tú aceptes, que nos aceptemos los unos a los otros. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos aceptemos los unos a los otros. MacArthur explica en su comentario: la palabra griega que se refiere a una aceptación, se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. Ambos grupos, fuertes, que se decían fuertes, y otros que se decían que eran débiles, han de reconocerse y han de aceptarse. El término traducido recibíos, que otra Biblia menciona acogeos, y que la Nueva Versión Internacional dice acéptense, sugiere una recepción, un recibir caluroso, como indica el uso del mismo término por Pablo en la carta a Filemón con respecto a Onésimo en Filemón 17, cuando le dijo a Filemón que aceptara a Onésimo, que era un esclavo que le había robado y un esclavo que se había fugado. Recíbelo como si fuera yo. Y eso mismo dice Cristo: recíbelo como si fuera a mí. Como ves, es una mezcla de aceptación, de respeto, de deferencia, de honra, de empatía, deseo de complacer y un sentido de unidad, de propósito, todo en una sola persona y por causa del ser más maravilloso que haya pisado nuestro planeta, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Termina la cita. Y para ilustrarlo, hay una historia o una obra literaria que se llama Las Tres Etcéteras. Las Tres Etcéteras. Eso es algo, a mí siempre me dio risa esa obra. Es una obra escrita con respecto al siglo XVIII, para ilustrar cómo Dios espera que nosotros nos aceptemos a las otras personas. Una de las obras que se conoce así es El coronel o el gobernador y las tres etcéteras. En algunos se menciona un coronel, en otros se menciona un gobernador. Dependiente de lo que sea, vamos a tomar como si fuera un coronel. El coronel y las tres etcéteras. Eso trata acerca de que en el siglo XIX, por los años 1800, había un coronel que tenía que ir a visitar a un pueblo. Todos nosotros sabemos de los tiempos, los que vivieron de los tiempos de Trujillo y de los tiempos que vivieron de los tiempos de Balaguer. Yo soy de esos tiempos, de los de Balaguer y otros demás, que en los pueblos lo que se llegaba era, a veces era un correo por una carta o un mensajero que mandaba una carta y que llegaba. En Río San Juan, donde era mi padre, a veces la información, si era muy rápido y muy urgente, había que mandarla por telégrafo y había que llegar, ya usted sabe, eso era para llegar la información a otro lado. Así que un coronel importante de las tropas napoleónicas en la España ocupada iba a visitar un pueblo, posiblemente era Jaén, y ese pueblo estaba lejísimo. Le llegó la información al pueblo de que ese coronel iba a llegar para allá. Prepárenle, arréglenle todo al coronel fulano de tal que va a llegar para allá. Queremos que tenga agua fresca, un baño bien adecuado y todo. Comienzan a dar un detalle de las cosas que tiene que preparársele para el coronel. Solo que al final, tratando de abundar mucho y para que no ocupar tanto espacio en la información, les dice, además de todas esas cosas, queremos que le preparen buenos platos, buenas qué sé yo qué, y pone etcétera, etcétera, etcétera. Ya usted sabe, en esos lugares de campo, ¿qué pensaron las autoridades de esas tres etcétera? Se quedan discutiendo muy rato qué significará esas tres etcéteras, porque son tres.
Ya tú sabes, no es uno. Y comienzan a discutir en ello. Al final y al cabo, lo que quedan de acuerdo las autoridades es que quizás está refiriendo a que le lleve 3 mujeres de la vida alegre, 3 mujeres que sepan de sexo, para que le den un buen y cómodo lugar placentero al coronel. El coronel llega en esa noche, todo el mundo le dice, tenemos todo lo dispuesto, incluyendo las 3 etcéteras. Y el coronel no sabe de qué están hablando y se queda lo más tranquilo posible. Y sigue el despacho. Cuando llega el coronel, ya cansado del viaje y todas las cosas, cuando se acerca a la cama, tremendo susto se da, se encuentra con una mujer desnuda en medio de la cama. Y le pregunta, ¿y qué es esto? Yo soy tu primer etcétera. Ya usted sabe cómo se puso el coronel con todas las cosas, no entendía para nada qué era lo que estaba pasando. Todavía no ha pasado bien de todo el susto en todo lo que le persigue la mujer, la primera, cuando se le aparece otra mujer desnuda, y él dice, ¿qué es esto? Soy tu segunda, etcétera. Y así, para no cansarles a ustedes, las 3 etcéteras eran las 3 mujeres que entendieron en su ignorancia las autoridades que debían recibir al coronel como debía ser. Posiblemente el Señor no nos pida que nosotros aceptemos a etcéteras así, pero sí que tengamos una actitud como esos tipos de autoridades de buscarle la vuelta y la aceptación para hacer placentero a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Que haya una actitud de aceptación al relacionarnos y recibirnos unos a otros. Como explica MacArthur, desde el capítulo 14, Pablo viene luchando con 2 tendencias en una ciudad cosmopolita, capital del imperio, de judíos y de gentiles. En el capítulo 14, él está hablando de un débil en la fe, y ese débil pudiera ser el judío que veía todas las ceremonias que él llevaba, que no eran respetadas en la iglesia, pero además de eso, que el cristiano seguía todas sus actividades como si nada le importara, y él queriendo cumplir la ley, el estilo mosaico, llevando todas sus costumbres, y cuando él ve esas cosas, ve a un cristiano comiendo carne con sangre, morcilla, como si fuera nada. Pero además, que el cristiano que se considera tan fuerte, tan libre, no le está prestando atención que para el judío es un tropiezo. Y entonces, en medio de eso, también había un gentil que posiblemente también tenía algún tipo de debilidad, pues había estado en el templo con las sacerdotisas y había visto cómo era, como nosotros viniendo de la iglesia católica, cómo eran las cosas tan diferentes y cómo era posiblemente en el templo de los gentiles, se sacrificaba con alimentos y todo eso. Y ve entonces a otro creyente que vienen y le dicen que eso venía del templo y se lo comen así como si fuera nada. Todo eso era un tropiezo también para el gentil que venía de ese trasfondo. Hay muchos de nosotros que vienen de trasfondos pentecostales, hay muchos de otros que venimos de trasfondo templo bíblico, hay otros que venimos de trasfondo bautistas, hay otros que venimos de trasfondo católico. Y en todos esos, juntándonos aquí en fundamento bíblico, hay otros hermanos que, pues a mí no me importa qué es lo que esté pensando fulanito de tal, ni fulanito, yo voy a actuar así como si eso no importa. No. Recibe a tu hermano. Recibe a tu hermano. No debes hacerlo. Ese es el espíritu con el que tienes que relacionarte con tus hermanos de Iglesia Fundamento Bíblico en Amor. Si Dios te lo puso en fundamento, es para que tú lo recibas, para que tú lo aceptes, aunque ese hermano use afro, por ejemplo, se ponga una arandela en los tobillos y venga en pantalones a la iglesia, no se peine el cabello, venga en tenis sin medias. Lo que está diciendo es inclusión, hermano, aunque no tenga mi punto de vista. Eso no está en la Biblia, ni hay. Tengo que respetar el deseo del otro hermano sin caer en la tiranía de la minoría.
¿Por qué yo debo evitar? Y eso lo vamos a mencionar en el próximo mensaje. Que yo no puedo quedarme esclavo con todo lo que el hermano hace, pero yo debo respetar su punto de vista y a la vez también ser cuidadoso, no estar expuesto a eso. ¿Y por qué yo debo hacerlo? ¿Cuál es mi patrón, mi medida para que yo al hacerlo, si a mí no me gusta? Nosotros, el patrón que debe ser eso es mi segundo punto. Primero yo traté de describir cuál era lo que el mandamiento me estaba pidiendo. La naturaleza, que yo debo tener un espíritu de aceptación y de respeto, de deferencia, de recibir a mi hermano en Cristo, aun cuando, sobre todo de fundamento bíblico, aunque él tenga un concepto diferente y una manera diferente de hacerlo, y yo voy a respetar eso sin tener que ser una manera de afrenta, ni tener que hacerlo de una manera egoísta. En segundo lugar, ¿cuál es la razón para yo hacer eso? Le preguntamos al texto en el versículo 7, ¿cuál es la razón de este mandamiento? Y pongamos el versículo 7 otra vez en pantalla. Decimos, por tanto, recíbanse unos a otros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medida que dice el versículo 7? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La razón es lo que hizo Cristo. La razón es que Cristo nos aceptó a nosotros. Si Cristo hubiera dicho, yo solo admito a quienes no tienen ninguna debilidad ni falta, no habría tolerado a nadie de nosotros como miembro de su pueblo. Sin embargo, Él no nos trató así. Por lo tanto, tampoco debemos poner tales prejuicios como base para soportar a otros. El hecho de que todos hemos sido aceptados por Jesucristo debiera ser suficiente razón para recibirnos los unos a los otros, tal como somos. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Lo triste y frecuentemente que ocurre es que, como dice Paul Tripp, lo que destruye las relaciones entre mi hermano y yo es el pecado. El ADN del pecado es el egoísmo. Y yo. Ese causa que todos estemos muy concentrados y muy absortos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos. Eso nos hace exigentes, más prontos para dar nuestro juicio que para dar misericordia, incapaces de pasar la menor ofensa que haga ese hermano. Pero de eso vino a rescatarnos el Señor, gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Y como Él pasó eso y nos aceptó de esa misma manera, Él pide por la gracia de Cristo y por su Espíritu que nosotros también aceptemos a nuestros hermanos. Tú me amas, tú te sacrificarías por mí, eso hice yo por ti, y quiero que tú hagas lo mismo por la hermana, el hermano que te cae tan mal o que ni siquiera te pasó por la mente acercarte para agradarle. A esa esposa, a ese esposo con quien eres luz de fuera y oscuridad de tu casa. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por sangre yo pagué, por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Inclusión, hermano, inclusión cristiana, aceptación en Cristo. Si el Hijo de Dios, perfecto y libre de pecado, estuvo dispuesto a introducir pecadores en la familia de Dios, ¿cuánto más deberían los creyentes perdonados, como dice Hendriksen, estar dispuestos a acoger y aceptar a sus hermanos en la fe, a pesar de sus desacuerdos sobre asuntos de conciencia? Nosotros hemos escuchado y sabemos, hay algunos hermanos, y eso es un secreto aquí, el fundamento bíblico, eso es un secreto a voces. Hay algunos hermanos que para ellos es cierto tropiezo que las cristianas vengan en pantalones aquí en la iglesia. Bueno, yo no me voy a poner, porque todas las cosas para ella sea un problema, yo no necesariamente tengo que quitarme mis pantalones. Lo que yo voy a tomar en consideración y búsqueda de la hermana, para un momento edificarle, y si ella se queda con su manera de ser así, yo la voy a seguir amando así, la voy a respetar así, voy a tratar de
de hacer lo posible porque ella no me vea, pero eso no es ser hipócrita, eso es que yo por aceptación y por búsqueda de ella voy a tratar de agradar a mi hermano, como el hermano que Gerardo de Ávila recuerda, de que esa persona no quería nada que ver con el cerdo y fue a visitarlo el fin de semana. ¿Qué fue lo que hizo el hermano Gerardo de Ávila? Pues él quitó de la alacena, del lugar donde estaba, y de la nevera, todo lo que fuera del cerdo, y lo quitó y lo guardó. Pasó el fin de semana con todo ese hermano, él no vio nada que fuera de cerdo. Cuando esa familia se fue del fin de semana, él volvió otra vez y sacó sus cosas perfecto, libre. Eso es buscar la manera de agradar, de aceptar a la otra persona, aunque él no piense igual a mí. Recordemos también que hay personas, incluso aquí hay hermanas que después de las rodillas que tiene que ser tal cosa, y hay una serie de medidas que quieren imponer muchas veces eso. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es la manera de aceptar sin que esa minoría se convierta en un tirano de mi libertad en Cristo Jesús. Se recuerda a una mujer que tenía, una madre que tenía un amiguito y que le fue a visitar. Y el amiguito era jorobado. Así que la mamá le dijo al hijo, hijo mío, mira, ten cuidado lo que tú dices delante de ese muchachito que es jorobado. Entonces, los muchachitos, sí mami, muchachitos se fueron a jugar. Y de repente, la mamá está cocinando y oye en el patio que le dice, ¿tú sabes lo que tú tienes en la espalda? Y la mamá casi tiembla, cuidado, ¿qué es lo que va a decir? Ya va a meter la pata otra vez, fulanito. Y el muchachito se quedó, el jorobadito se quedó como dudoso, ya me va a burlar o algo así. Y el muchachito le dijo, tú lo que tienes en la espalda son 2 alas, que cuando salgas, cuando te vayas a la presencia de Cristo, se van a extender y vas a brillar con toda su bendición. Eso es lo que nosotros esperamos, aceptación a las personas. Volarás hasta la presencia de Dios. Qué forma tierna y amoroso de tratar las faltas de los hermanos. Como dice Romanos 14, 10 al 13, por favor, si pueden ponerlo en pantalla, Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que, como dice el pasaje, en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Fíjense cómo es, no nos juzguemos, lo opuesto a eso es juzgarnos, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué consideración tenemos que tener los hermanos? Ah, que yo no soy hipócrita. No, es que no es así. Es consideración. ¿Cuánto piensas que Jesús te amó? ¿Tú recuerdas cómo te aceptó? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo siendo su enemigo, no exigiendo primero, tengo que ver cómo camina y después de muchos años voy a pensar a salvarlo? No, Cristo no actuó así. ¿Por qué entonces tantos periquitos para aceptar y respetar y recibir a tu hermano joven o a tu hermana joven, viejo o niño, inmaduro en Jesucristo? Si Cristo nos recibió a nosotros y sobrelleva toda nuestra debilidad, nosotros podemos recibirnos mutuamente y compadecernos los unos a los otros. Todos saben, no, bueno, la familia mía, porque cada quien viene con un trasfondo. La familia mía, en los tiempos míos, yo se lo he dicho a mi familia y ellos lo saben, en mi trasfondo
nosotros sabíamos que las personas que se ponían unas arandelitas y unas cosas en los tobillos, eran personas que, unas argollas, eran personas que venían de lugares de prostitución. Ese era el trasfondo de donde nosotros venimos. Sabían que eran una especie de prostituta o una persona que andaba en eso. Cuando nosotros vemos ahora hermanos y hermanas que llevan argollitas con ese tipo de cosas, inmediatamente viene nuestro trasfondo a la mente. Pero eso no es obligado. Si para esa persona no lo es así, yo no tengo que tratar de imponer ni pensar que yo soy más santo porque no tengo la argollita que lleva el tobillo, ni tampoco pensar que el otro hermano, porque lleva el tobillo, es menos santo que yo. Respeto, aceptación con lo que Cristo, aún viniendo del trasfondo que yo venga, a lo que Cristo representa y con lo que Cristo nos acepta. Cristo nos dice que el que lleve argollita es un pecador. Así que si no está en los mandamientos de Dios y no está de manera clara, son áreas grises, yo tengo que comerme mis cosas, quedarme con mis cosas y entender que yo no soy más santo porque yo use argollita, porque yo no use argollita, ni tampoco que ese hermano es menos santo porque use eso. Porque como leímos el pasaje, Dios es que juzgará a cada uno y hay que ver lo que significa en el contexto social de cada quien. Así que, habiendo dicho la naturaleza del mandamiento, lo que significa aceptarnos o recibirnos unos a otros, y viendo la razón por qué, porque Cristo nos recibió así, de esa manera, como los fuertes y los débiles en el libro de Romanos, entonces el tercer punto es la importancia del mandamiento. Primero la naturaleza, después la razón y ahora la importancia. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Es otra imposición de los pastores para no dejar respirar a uno? Para nada. Es como dice el versículo 6, por favor, versículo 6, para que la fama de Dios se extienda sobre la tierra, que venga su reino. Dice, para que unánimes, ese es el sentido, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como el comentario bíblico lo explica, el alto ideal expresado en los versículos 5 y 6, a saber, vivir en armonía los unos a los otros y glorificar a Dios de boca y corazón, se transforma aquí en el versículo 7 en la base para la exhortación de que los lectores se acepten unos a otros. La traducción de Nueva Versión Internacional que acaba de citarse capta bien el sentido del original, que Dios les conceda vivir juntos en armonía. Su deseo para ellos no es que piensen de la misma manera, sino que a pesar de las diferencias aprendan a vivir juntos en armonía. Es una armonía conforme al ejemplo de Jesús. La meta de vivir en armonía es poder glorificar a Dios con un solo corazón y una sola voz. Termina la cita. Es eso lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es la armonía entre nosotros, y para eso tiene que haber aceptación. Es decir, que si no se produce aceptación en nosotros, no va a haber armonía y no vamos a glorificar a Dios como iglesia, fundamento bíblico. Así que, como la mayoría, para ilustrarlo, como la mayoría de los instrumentos, por ejemplo, el piano o cualquier otro tipo de instrumento, qué feo se oye solamente sonándolo con un solo dedo. Tan, 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 tan. Se oye feo. Pero qué bella música sale cuando se ponen las blancas y las negras y se organiza de tal manera que se produce una canción como podemos cantar y como la que hemos cantado hoy. Es que todos somos necesarios. Se necesitan las teclas blancas y se necesitan las teclas negras. Se necesitan diferentes. Qué horrible sería una iglesia y qué horrible sería si todos fueran exactamente lo mismo, como un regimiento militar. Ven. Se necesitan las diferencias, se necesitan con cómo nosotros vamos a aplicar un momento. Y aquí hay hermanos que son rectos y necesitamos mucho la ayuda de los rectos para llegar a cumplimiento a muchas cosas.
Pero se necesitan hermanos también que vean con cariño y con amor para que, yendo en el camino, no estropeemos lo que estamos haciendo en el pueblo de Dios. Así que, como la expresión de glorificar es atribuir a Dios la gloria que le corresponde por naturaleza divina. La expresión de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento y puede representar todo lo que Dios quería hacerlo. Y para ilustrarlo, vamos a hacerlo como esa manera. ¿Qué era lo que estaba buscando el apóstol? Todos nosotros hemos visto las revistas de, vamos a pagar la cuña, que me paguen la cuña por favor, de IKEA, de La Sirena o de cualquier otro lugar que nosotros veamos. Esos muebles suecos, esa manera tan armoniosa que tienen a veces son sillitas que uno piensa, qué bonita, pero como que no cabe en mi casa, no así, ¿no? Se rompe de que me sienten. Y así, de esa manera, nosotros vemos unas cosas tan perfectamente ubicadas, así como una tienda de esas famosas, atrae al comprador cuando vemos la combinación, los contrastes, la armonía de los espacios. Así la iglesia fundamento bíblico es la casa modelo del reino. Y los inconversos nos miran, tus hermanos, tus esposos, tus familiares. Y cuando con nuestros contrastes practicamos amarnos y aceptarnos unos a otros, el tener un mismo sentir, oh, qué fama, qué honra, qué gloria da a Dios. Como su reino, su pueblo, su sabiduría, qué atractivo es da a los inconversos querer participar. Así como tú dices, oye, yo quisiera una sala como esa de la que tienen, igualita. Así mismito, los inconversos van a decir, oye, yo quisiera eso, yo quiero eso. Esa manera como se aceptan, mire cómo tienen puntos de vista diferentes y se respetan. Así que en mano a eso aparece Deuteronomio 4, 6 al 8, que yo pienso que con Israel era el sentir de Dios, lo que Él quiere hacer para nosotros. Deuteronomio 4, 6 al 8. Por favor, dice ahí, guardadlos, hablando de los mandamientos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente es un pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación o iglesia, en este caso, grande hay que tengas estatutos, juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Oh, qué sabio es nuestro Dios, hermano. Démosle gloria por lo que Él, que su fama, que es lo que significa gloria. Mucha gente dice, yo quiero glorificar a Dios, y démosle gloria a Dios, pero no saben. Tú le preguntas, ¿qué es eso? Es que la fama de Dios corra en medio de la gente. Eso es glorificar a Dios con lo que yo hago o con lo que, con lo que yo digo. Así que lo que Dios está buscando es que a nosotros, a una sola voz, con la manera que actuamos, con la manera de aceptarnos, con la manera de buscar un mismo sentir, la fama de Dios crezca por todo el ensanche Osama, por todo el ensanche del dique y por todos los otros lados. Mira, ahí hay una iglesia donde esa gente se quiere, donde esa gente se acepta, donde yo quiero participar. Eso es especialmente de fundamento bíblico, a todos, jóvenes buscando a otros jóvenes y también buscando a los mayores, y mayores aceptando sin tanto regaño a jóvenes y niños. Somos olor de Cristo, olor de vida para vida en los que creen, y olor de muerte para muerte en los que se pierden. Nosotros, para este mundo, la libertad cristiana se te permitió, no para nuestro placer, sino para que la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Debemos agradar a nuestro prójimo por el bien de su alma, no para servir su malvada voluntad, ni contentarlo de manera pecaminosa.
Si así buscamos agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo. Cuando nos aceptamos unos a otros sin condiciones, logramos el propósito mayor de Dios. Entonces Dios recibe gloria. ¿Por qué? Porque es el fruto final y el resultado lógico del proceso que Él empezó cuando nos eligió y nos llamó. Así es, aquí yo te pregunto, ¿estás en disposición de obedecer a tu Señor y Rey? Si tu respuesta es afirmativa, pero no sabes por dónde empezar, permíteme darte algunas directrices en el cuarto punto, la aplicación del mandamiento. Hemos visto la naturaleza del mandamiento, hemos visto la razón del mandamiento, hemos visto la importancia del mandamiento y ahora vamos a ver la aplicación del mandamiento. Como alguien siempre dice, SPC, sí, eso es algo muy bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo aplicar el mandamiento de recibir a mi hermano en fundamento bíblico y a los hermanos en Cristo Jesús? Uno, como hemos dicho, casi difícilmente ninguna cosa viene si no es a través de oración. Ora para que Dios te dé un mismo sentir con tus hermanos de fundamento bíblico. Sobre todo, como hemos dicho en el versículo 5 y 6. Esa fue una oración, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue una oración de Pablo en este contexto, en este pasaje, y fue divinamente arreglado para motivarte a que la hagas tuya. Porque el versículo 7 está después del 5 y el 6, es obvio, ¿no? ¿Verdad? Y eso es, por medio de una oración, tienes que orar, hermano, para que Dios te haga un mismo sentir y te haga aceptar a tu hermano de fundamento bíblico. Segundo, necesitas pensar, ¿hay algún hermano o alguna hermana que yo deba aceptar tal como es, sin juzgarlo? Que me es difícil hacerlo por causa de algo que él hace. ¿Habrá alguien que me ha costado mucho esfuerzo aceptar porque me critica por algo que hice y que él no puede hacer? ¿Qué pasos específicos debo tomar? No te preocupes por lo que le toca hacer al otro. No, pero es que él no me ha hecho, él no ha venido a pedirme perdón. Eso no es el asunto. ¿Qué debo hacer yo para efectuar una reconciliación con mi hermano y hermana en Cristo Jesús, en fundamento? Aceptar el señorío de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida significa vivir sus valores y sus perspectivas. Así que, como nos interesa el punto de que él, de vista de Jesús, lo que él opina sobre la autoridad de las Escrituras, la naturaleza del cielo y la resurrección, también tenemos que asumir la actitud de amor hacia los demás cristianos, tener un mismo sentir. Y a medida que crecemos en fe, conocemos mejor a Jesús, llegamos a ser más capaces de mantener cada día esa actitud de amor y de unidad. La actitud de Cristo está en Filipenses 2, de ese desprendimiento, y eso nosotros tenemos que verlo. Oraste, pensaste y ubicaste dónde que tiene que actuar. Entonces, el tercer paso es avanzar. Decídete a mostrar un real afecto y dar honra y preferencia a todos tus hermanos en Cristo, comenzando por Iglesia Fundamento Bíblico. Hay muchos pasajes que mencionan eso en el mismo capítulo 12 de Romanos. El versículo 10 de Romanos 12 dice, Romanos 12, 10. Amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aceptación, inclusión. Eso tiene que ver. Y ahí mismo, eso dicen que es afectuoso con el amor fraternal y preferencia. Dos cosas dentro de un mismo mostrar. Fíjense cómo dice, no lo vamos a leer, en 1 Corintios 11:33 dice, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Es que buscar la aceptación del hermano. Lo que predicamos 30 veces, lo que practicamos 30 veces se convierte en un hábito. Por su espíritu, para gloria de Dios, intenta por gracia que sea tu estilo de vida
Intenta ser empático. Empático quiere decir ponerse en el lugar del otro para tratar de entender lo que esa persona me está diciendo o por lo que está pasando. Buscando la unidad. Como dice Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tengan el mismo sentir unos con otros. Es lo que quiere. El mismo sentir, unánimes. Y eso es buscando la unidad. Eso debe ser intencional. Yo tengo que, entre las agendas que tengo, hoy tengo que dar, como el caso de Martín Miguel, hoy tengo que dar 5 terapias y tengo que buscar la manera de aceptar y de ponerme en contacto con mi hermano en fundamento bíblico, a alguien. Tengo que mostrar la aceptación. Una tribu de indígenas en Norteamérica decía que tú no podías pasar a hablar de una persona hasta que tú no hubieses caminado en sus mocasines o zapatos cerca de 5 kilómetros. Y así, hasta que tú no te pongas en el lugar de la otra persona, tú no puedes estar juzgando así tan rápido. 4, cuida tus actos delante de tus hermanos, no complacernos a nosotros mismos, pensar en cómo ayudar al hermano más débil. Pablo hablaba en Romanos 14:13 que no nos juzguemos unos a otros. Es claro que Pablo no quiere decir que el creyente no debe hacer nunca nada que le agrada. Lo que quiere decir es que cuando el ejercicio de nuestra libertad puede perjudicar al hermano más débil, debemos pensar en el bienestar del hermano y no en complacernos a nosotros mismos. De hecho, eso fue lo que dijo, que Cristo ni aún se agradó él mismo, como aparece en el capítulo 15, versículo 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo no se agradó a sí mismo por nosotros, y así mismo nosotros. No es que tenemos que vivir esclavos de la opinión de los otros hermanos, pero sí tenemos que buscar agradarle. Ay, que Él no me lo va a agradecer. ¿Y quién ha dicho? ¿Cuántas veces le ha agradecido tú a Cristo? Muchas de las cosas que hizo. Penúltimo, procura agradar a tu hermano, que tu hermano se base en Cristo, su amor y su verdad. Tienes que ver el ejemplo de Cristo. Complacer a otro de igual manera y a cualquier precio no es saludable. En varios pasajes Pablo usa el mismo término para condenar el acto de agradar a los hombres, como en Gálatas 1:10. Por lo tanto, para precisar el sentido de que debemos complacer al prójimo, agrega para el bien, con miras a edificarlo. Ay, que no me salen, pues que te salgan. ¿Quién ha dicho que tú te levantas a la universidad o te levantas al colegio, o te levantas al trabajo, en la computadora y todo, y mucho de eso no te sale, pero tienes que hacerlo? Tu rey no se agradó a él mismo pasando vergüenzas, te dio su espíritu, por medio del cual tú tienes el poder y la habilidad para hacerlo. Practica mirando a Cristo, a quien agradas, como si una madre se siente contenta cuando dos hijos que no se llevan se abrazan y buscan agradarse. Y ahora, no sé si a ustedes le pasaron, que después de una pelea le decía a los papás a uno, y ahora desen un abrazo. Esa era la parte más difícil. Después que uno se dio tablazo y aparecían moretones, pero ese mismo Cristo está buscando que así como esa madre se abrazan y se busca agradarse, ¿cómo tú piensas se sentirá Dios cuando compartes, cuando ves que te esfuerzas por agradar a tu hermano con quien nunca o casi nunca compartes, ni eres afín? Eso le da gloria y responde la oración de Cristo en Juan 17, 20 al 21, que dice: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hacemos eso, el mundo cree que Dios envió a Cristo. Así que nuestro testimonio depende para la gloria de Cristo. Por último,
Hijo mío, hijo de cristiano y amigo que nos estás viendo, tu aceptación o identidad provienen únicamente de Dios. Si estás lejos de Él, si intentas vivir tu propia vida, el final, si no la has notado últimamente, será frustración, un correr tras el viento. Además, tus pecados forman una barrera de separación entre tú y Dios, como una persona embarrada de heces fecales ante una persona impecablemente vestida de blanco. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz por los pecados de todos aquellos que crean, se arrepientan y que con esa fe corran hacia Él, reciban el baño de sangre preciosa de Cristo y reciban la aceptación de limpieza y vestido de justicia de su obra en la cruz, para que tú seas acepto en el amado. Corre a Él, no rechaces la invitación del Rey de Reyes, que te invita hoy con los brazos abiertos y te dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Acude a Él, solo recibirás la aceptación que buscas al entrar en la familia de Dios. Que Él tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, gracias por la aceptación que tuvimos en Jesucristo. Gracias porque nos recibiste en la familia, nos hiciste, nos adoptaste como hijos. Nos pusiste un nombre nuevo. Nosotros sabemos que somos una nueva creación. Gracias, Padre, porque tú no haces acepción de personas y nosotros sabemos que tú pides que nosotros tengamos esa actitud con todos los miembros de la familia en Cristo. Y te pedimos que haya esa misma actitud con nuestros hermanos de Fundamento Bíblico, que nos aceptemos unos a otros, que busquemos el bien unos de otros, que no tengamos exclusión, que seamos inclusivos para todos ellos en todas aquellas cosas que tienen que ver con tu reino y que no perjudiquen la obra de Cristo ni la gloria tuya. Bendícenos, Señor, ayúdanos, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.